Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares, dándote la bienvenida a la sesión número 1 del bloque 3 de la materia Derecho Penal y Persona de la maestría Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta sesión veremos elementos del delito. El objetivo específico y general de este bloque son que ustedes tendrán que analizar y comprender al término los elementos constitutivos del delito y la teoría del delito desde una perspectiva dogmática y práctica con el propósito de identificar, evaluar, aplicar, interpretar y diferenciar las estructuras conceptuales del ilícito penal, promoviendo el desarrollo de competencias críticas y reflexivas en el ámbito del derecho penal contemporáneo. El estudio de los elementos del delito y de la teoría del delito constituye uno de los ejes centrales del derecho penal. Su comprensión permite determinar cuándo una conducta humana puede calificarse como delito y, en consecuencia, ser objeto de sanción penal. La teoría del delito, por su parte, ofrece un marco conceptual que permite al jurista analizar de manera sistemática las conductas delictivas, descomponiendo su estructura en elementos objetivos y subjetivos. Esta sistematización es fundamental tanto en la dogmática jurídica como en la aplicación de la norma y la práctica del derecho penal, especialmente en el contexto de la seguridad informática, donde las conductas delictivas adquieren nuevas dimensiones tecnológicas. Recordemos que la teoría del delito nos dice, entre otras cosas, nos habla del elemento fáctico y nos habla también de las circunstancias, que tenemos que acreditar circunstancias de modo, lugar y tiempo. Entonces, lo veremos más adelante. En el concepto, los elementos del delito se definen como los componentes esenciales que deben reconstruir y concurrir para que una conducta humana sea considerada delito conforme al ordenamiento jurídico. En términos generales, la doctrina penal identifica como tales la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad como elementos del delito. Son 5, conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Cinco elementos del delito. Por su parte, la teoría del delito es un conjunto de principios, categorías y estructuras dogmáticas que explican y sistematizan los elementos que conforman el delito. Esta teoría proporciona al operador jurídico un instrumento analítico para determinar si una conducta humana constituye un hecho punible. ¿Para qué sirve? Bueno, el conocimiento de los elementos del delito y de la teoría del delito sirven para, primero, distinguir entre comportamientos ilícitos y actos permitidos por la ley. Segundo, interpretar correctamente los tipos penales en función de su estructura. Tercero, aplicar de manera justa las normas penales a casos concretos. Cuarto, delimitar la responsabilidad penal individual. Y por último, prevenir abusos en la imputación penal mediante el respeto a los principios de legalidad y culpabilidad. En el ámbito de la seguridad informática, jóvenes, esta teoría permite evaluar la existencia de delitos informáticos, determinando si la conducta reúne los elementos típicos, antijurídicos y culpables conforme al derecho penal vigente. Ahora analicemos cada uno de los 5 elementos del delito. La doctrina penal ha establecido que para la existencia del delito deben concurrir ciertos elementos esenciales, cuya ausencia implica la existencia de responsabilidad penal. En primer lugar, conducta, que es la acción o la omisión. Esto se define como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, que produce un resultado en el mundo exterior. La acción implica una manifestación de voluntad, mientras que la omisión consiste en abstenerse de actuar cuando existe la obligación jurídica de hacerlo. Tipicidad. Este elemento es la adecuación de la conducta al tipo penal descrito en la ley. La tipicidad garantiza el principio de legalidad y permite calificar una conducta como delictiva.
solo si coincide con una descripción normativa previa. Bien, la antijuricidad consiste en la contradicción entre la conducta típica y el orden jurídico. No toda conducta típica es necesariamente antijurídica, pues pueden existir causas de justificación como la legítima defensa, el estado de necesidad o el incumplimiento de un deber. Bueno, la culpabilidad es la posibilidad de atribuir subjetivamente el hecho antijurídico a una persona. Requiere la existencia de imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad y la posibilidad de actuar conforme al derecho. La culpabilidad excluye la responsabilidad objetiva. Y tenemos la punibilidad, que es la consecuencia jurídica del delito, la imposición de una pena, jóvenes. Aunque algunos autores la excluyen como elemento del delito, su existencia práctica es necesaria para la efectividad del sistema penal. Bueno, ahora veamos teoría del delito. La teoría del delito ha evolucionado históricamente a través de distintas escuelas dogmáticas que buscan explicar la estructura del delito y sus elementos. Entre ellas podemos destacar la escuela clásica representada por Frank von Liszt y Karl Binder, quienes centraron su análisis en la relación causal entre la acción y el resultado y en la voluntad del autor como elemento esencial del delito. Por su parte, la escuela neoclásica o moderna, desarrollada por Ernesto von Belling y Edmundo Metzger, integraron la noción de tipicidad y antijuricidad como categorías separadas, introduciendo un análisis más técnico del hecho punible. La escuela finalista, introducida por Hans Kelsen, que revisamos en el último bloque, en la última sesión del bloque 2, esta teoría sostiene que la acción debe entenderse como conducta finalista, es decir, orientada hacia un fin. De este modo, los elementos subjetivos se incorporan en la estructura de la acción. Y la corriente fusionalista propuesta por Klaus Roxin y Guten Hobbes, esta corriente adapta teoría del delito a las necesidades de la sociedad moderna, considerando la función preventiva y protectora del derecho penal, así como la imputación objetiva. Les invito a que revisen la carpeta de material de apoyo de esta materia, prácticamente en la sesión, en el bloque 3. Ahí van a encontrar que les compartí dos archivos, dos libros digitales en PDF, que uno de Klaus Roxin y otro de Gunther Jacobs, que hablan sobre derecho penal general. Es el tomo 1 cada uno, ¿no? Entonces, ahí, si quieren revisar ese material, les va a ser de mucha utilidad y provecho. Aplicación práctica en la seguridad informática. Miren, el contexto de la seguridad informática, los elementos del delito permiten determinar la responsabilidad penal en delitos como el acceso ilícito a sistemas, el sabotaje informático o la difusión de malwares o virus. Por ejemplo, ¿cuál es la conducta en un tema de seguridad informática? La conducta tipificada. Pues puede consistir en ingresar sin autorización a un sistema. ¿Cuál sería la tipicidad? Se verifica al compararse con el tipo penal del acceso ilícito. ¿Cuál sería la antijuricidad? Que se excluye si el sujeto actúa con autorización. Y la culpabilidad, pues requiere conocimiento de la ilicitud y la voluntad de infringir la norma. ¿Cuáles son los principales exponentes de la teoría del delito, los elementos del delito? Frank von Liszt se le considera el pionero con la escuela clásica y definió que el delito debería tener un componente antejurídico y culpable. Por su parte, Ernesto von Belling introdujo el concepto de tipicidad en el análisis del delito. Por su parte, Hans Kelsen se le considera el creador de la teoría finalista de la acción y él integra los elementos subjetivos en la acción. Por último, Klaus Roxin propone una teoría funcionalista flexible y orientada a la política criminal moderna. Y bueno, les presento a Guten Jacobs. Él es un jurista alemán especializado en derecho penal, derecho procesal penal y filosofía del derecho. Jacobs estudió ciencias jurídicas en Colonia, Kiel y Bonn, Alemania, y en el año de 1967 se graduó en la Universidad de Bonn, en Alemania, con una tesis sobre derecho penal y doctrina de la competencia. En 1971, Jacobs obtuvo su título de abogado, igualmente en la Universidad de Bonn,
mediante un trabajo sobre la negligencia en el delito de resultado y al año siguiente ocupó su primera cátedra en la Universidad de Kiel. Desarrolló la teoría del derecho penal, del enemigo y la imputación funcional. Conclusiones. Bueno, jóvenes, el estudio de los elementos del delito y la teoría del delito es esencial para comprender la estructura del derecho penal moderno. Permite delimitar la responsabilidad penal, garantizar el respeto a los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad, y adaptar la dogmática penal a las nuevas formas de criminalidad, como los delitos informáticos. La evolución doctrinal de esta teoría muestra la constante búsqueda de equilibrio entre la protección de los bienes jurídicos y la preservación de las libertades individuales, objetivo último del derecho penal en una sociedad democrática. Que tengan un excelente día.